Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Gracias al Señor que nos da la oportunidad una vez más de iniciar el año estudiando su palabra. Continuamos con la serie que hemos estado estudiando del libro de Génesis. Así que el día de hoy continuamos con Génesis 33. Si me acompañan, por favor, con sus vistas, vamos a leer el capítulo de Génesis 33. Dice la palabra de nuestro Dios: y alzando Jacob los ojos, miró, y he aquí, Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante, y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y él respondió: son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Y dijo Esaú: ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió: hallar gracia ante los ojos de mi señor. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Mas Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro, como uno ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido, y porque yo tengo mucho. Y le insistió, y él aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. Pero él dijo: ¿para qué? Halle yo gracia ante los ojos de mi señor. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir, y Jacob siguió hasta Sucot, y se edificó una casa, e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. La parcela de campo donde había pintado su tienda la compró de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y levantó allí un altar y lo llamó El Elohé Israel. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra que hoy tienes para nosotros. Gracias que tu palabra es vida, Señor, y vida necesitamos de parte tuya, porque tú eres el dador de la vida. Gracias que nos salvaste, nos rescataste, nos trajiste a tus pies para vivir conforme a tu voluntad y tu voluntad expresa en tu palabra. Gracias por nuestro precioso Salvador, a quien venimos a adorar y a exaltar por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos, Padre, que la palabra que hoy sea proclamada le des el poder para que haga aquello que tú tienes pensado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues hermanos, después de un buen tiempo de pausa intermedio entre la última vez que estuvimos estudiando el libro de Génesis, y en este intermedio estuvimos escuchando la palabra respecto a al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues creo que es conveniente hacer un repaso así a vuelo de pájaro de lo que hemos venido estudiando para poner este texto en el contexto de todo el libro, o por lo menos de una parte del libro de Génesis, y ver el significado propiamente de este texto. Estamos en esta historia, ya pudimos darnos cuenta que la historia narra el reencuentro de Jacob con su hermano Esaú. Pero recordemos en qué términos se está dando, cuáles son las condiciones en las que se está dando este encuentro. Recordemos que todo empezó con el nacimiento de Jacob y Esaú. En el Génesis capítulo 21, después de que Isaac oró al Señor porque su esposa era estéril y Dios le concede que su esposa quede encinta, y bueno, nacen dos niños, Jacob y Esaú. Y desde entonces Dios dijo a Isaac que estos niños estarían siempre en guerra entre sí y que el mayor serviría al menor. En Génesis 25 vemos cómo después de que Esaú llega muy cansado de un día de jornada, recuerden que él era un hombre de campo, un hombre de trabajos rudos, llega un día y por un plato de lentejas él cede, desprecia su primogenitura, y de alguna manera Esaú lo vio como un robo por parte de Jacob. Entonces ahí vemos que Jacob obtiene la primogenitura que le correspondía a Esaú. En Génesis 27 vemos también cómo Jacob, en contubernio con su madre, se hace pasar por Esaú y obtiene la bendición de su padre Isaac. Entonces ahí por segunda vez Jacob comete pecado contra su hermano Esaú. Ya le había quitado la primogenitura que le correspondía y ahora le quita la bendición que le correspondía. Entonces eso lo vemos en Génesis 27. Después en Génesis, al final del capítulo 27 de Génesis, vemos a un Esaú airado, enojado por causa de haber perdido la bendición, y él promete que en cuanto su padre muera, ¿qué va a hacer? Va a matar a su hermano Jacob, ¿sí? Después entonces, ahí es donde vemos ya que empezamos a ver la forma de este pasaje, ¿sí? Al que acabamos de leer de Génesis 33. Sin embargo, bueno, recordemos que en el capítulo 28, Jacob es enviado a Betel, ¿sí? Para que tenga una mujer de su linaje, que no se casara con una mujer extranjera. Y ahí en el capítulo 28, en capítulo 29, nos narra la palabra de Dios cómo Jacob se enamora de Raquel y todos los problemas que trajo consigo este enamoramiento de Raquel. Ahí está el asunto con su tío Labán, cómo fue engañado por su tío Labán, le da a una hija en lugar de la otra, y al final de cuentas, bueno, él se queda con las dos hijas de Labán y trabaja mucho para su tío. Y en el capítulo 29 vemos cómo, el capítulo 29 nos narra, 29 y 30 nos narran el nacimiento de los hijos de Jacob, todos los hijos que le nacieron de sus esposas Lea y Raquel, y de las siervas de sus esposas. Todo esto lo vemos en esos capítulos, y vemos al final que después de un tiempo en el que Raquel no podía tener hijos, bueno, le nace un hijo. Primero nacen los de Lea, después los de las siervas
tanto la sierva de Lea como la sierva de Raquel. Y por último, Dios le concede a Raquel el ser madre y nace el último de sus hijos, que es José. ¿Sí? Y después en el capítulo 31 más bien, recordamos que Jacob se queja de su tío Labán. Ya llega un momento en que está harto Jacob de todo el trato que ha tenido, de todas las trampas que le ha hecho su tío, de todo el trato de tantos años. Dice: 20 años he trabajado para ti. Y ya recibe palabra de parte de Dios para que él salga de ese lugar y regrese a su tierra. ¿Sí? Y Jacob sale, huye de Labán, aprovecha un descuido de su tío Labán y sale con sus esposas, con las siervas de sus esposas y con toda su familia. Y en el capítulo 32 vemos cómo Jacob, cuando emprende su viaje, que sale del lugar de Labán, ya sale con el temor de ser hallado por su hermano Esaú. Y en el capítulo 32, que fue el último que estudiamos, recordemos que es lo más reciente, cuando Jacob, después de ese temor que tiene de ser alcanzado por su hermano, y de que le manda regalos para que en cuanto llegue a tener un encuentro con él, tratar de apaciguar ese coraje, esa ira que tiene su hermano, y le manda regalos y hace una oración al Señor diciendo que lo libre de la muerte de las manos de su hermano Esaú. Y después de eso viene el trato que tiene Dios con Jacob, el hombre que lucha con Jacob y le descoyunta una cadera y lo hace un hombre nuevo. Nosotros entendemos que la Biblia nos enseña que a partir de ahí el trato que Dios tuvo con Jacob equivale al nuevo nacimiento de Jacob. Dios trató con Jacob, le hizo ver su imposibilidad, le hirió una pierna en muestra del poder de Dios sobre de él, para que no confiara en sus propias fuerzas. Y Jacob, a partir de ahí, vamos a ver que en Génesis 33 vemos a un Jacob diferente. Lo que está inmediatamente antes de Génesis 33 es ese trato que tuvo Dios con Jacob, cuando lucha con él, y Jacob es convertido en un nuevo hombre. Inclusive Dios le dice: ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Bueno, esta es la introducción. Eso es lo que convenía recordar para ver entonces ahora sí el pasaje que vamos a estudiar. Pero, mis amados, no perdamos de vista algo. Esto que acabamos de mencionar es como un repaso cronológico, ¿verdad? Pero es importante que no perdamos de vista, y ahí sí quiero que vayan conmigo a 3 pasajes. Génesis 25, 23, por favor. Génesis 25, 23. Y está hablando Dios a Jacob, a Isaac, perdón. Y dice: el Señor le dijo a Isaac: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Empezamos a ver a partir de ahí palabra de Dios, promesas de Dios que Dios iría cumpliendo. Y debemos de ser muy observadores en cuanto a la narración de esta historia. No solamente ver los personajes humanos, porque a final de cuentas los personajes humanos son los instrumentos que Dios está utilizando para mostrarnos, para enseñarnos algo de Él. Dios se muestra a través de estas circunstancias de estos seres humanos. Entonces aquí a Isaac le hace una promesa y le dice: de estos 2 hijos, uno prevalecerá sobre otro. ¿Sí? Quiero que me acompañen a Génesis 26, enseguiditas, 26, versículo 3.
26:3, ahí enseguidita dice, ahora otra palabra de Dios para Isaac, y dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que hice a tu padre Abraham. ¿Sí? Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, Isaac recibe la promesa de Dios que venía haciendo a su padre Abraham. Y en ciertas circunstancias que vivió Isaac, Dios se revela a Isaac y le vuelve a hacer las promesas. Yo bendeciré a tu descendencia. Yo bendeciré a tu descendencia. Dios seguía dando palabras de aliento a sus siervos para que siguieran la obra que Dios tenía para cada uno de ellos. Génesis 26:24, ahí mismo, 26:24. Y el Señor se le apareció aquella noche a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo. ¿Sí? Génesis 28:13. Vamos en orden, vamos a decir ascendente, ¿verdad? Génesis 28:13. Esas palabras fueron para Isaac, el padre de Jacob. Pero ahora vienen las palabras a Jacob de parte de Dios, y vean la forma en la que le dice. He aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la dará a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se fijan la promesa, mis amados? ¿Se fijan que no se trata solamente de las circunstancias de los hombres, sino de la fidelidad que Dios va mostrando a lo largo de esta historia? Si algo nos muestra el libro de Génesis, es la fidelidad de Dios y el cumplimiento del pacto que Dios hizo con su siervo. Tenemos que estar muy pendientes de eso. No solamente ver la cronología en términos históricos, sino también la mano de Dios controlando las circunstancias para que se cumplan sus propósitos. Y cada vez que Dios daba una palabra a su siervo, era para recordar, para dar aliento y para que no perdieran de vista que todo estaba en control ¿de quién? Del Señor. Todo estaba en control del Señor, sin importar las circunstancias. ¿Sí? Y al mismo Jacob en Génesis 31, al mismo Jacob le dice en Génesis 31:3, le dice, entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a tu tierra de tus padres y a tus familiares, yo estaré contigo. Cuando Jacob decide salir del lugar de Labán, ¿sí? Recibe palabra de Dios y dice, salte de ahí, vuelve a tu tierra, porque yo estaré contigo. Mis amados, es importante que consideremos esto, la fidelidad de Dios a su pacto, ¿sí? Y la mano de Dios detrás de toda la historia que hemos estado estudiando y que seguiremos estudiando, para que los propósitos de Dios sean cumplidos. Bueno, pues ahora, visto este repaso, vamos a estudiar nuestro capítulo 33 en tres secciones. La primera sección la hemos llamado la humillación, y está comprendido del versículo 1 al versículo 3. La segunda sección es la reconciliación, y está comprendido los versículos 4 al versículo 11. La reconciliación, versículos 4 al versículo 11. Y la tercera sección
le hemos titulado La partida. La partida, de los versículos 12 al versículo 20. 12 al 20. Entonces, mis amados, iniciamos nuestro texto y vemos en el versículo 1 que dice la palabra: alzando Jacob los ojos, miró, y aquí Esaú venía, y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante, y Lea con sus hijos después, y Raquel con José el último. Y luego versículo 3: y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Veamos la escena, mis amados. ¿Sí? Él ya sabe que se va a encontrar con su hermano. Él ya sabe que se va a encontrar con su hermano. Su hermano, ¿qué quiere hacer con él? Matarlo. Entonces organiza a su familia. Y vean, o sea, es curioso, ¿eh? Vean a quién pone primero. A las siervas con sus hijos, ¿verdad? A las siervas con sus hijos. Y luego, ¿a quién pone? A Lea, o sea, una de sus esposas, con sus hijos. Y luego, ¿a quién? A Raquel con José, que era su hijo amado. José era el hijo que más amaba a Jacob. Entonces pone al final, y uno diría, digo, perdón por la palabra, pero qué cobardía, ¿no? O sea, avienta a todas las mujeres de sus hijos. Pero vean la última parte de este versículo 2. ¿Sí? Y dice del versículo 3: y él se les adelantó. Se les adelantó. ¿Se fijan la diferencia del Jacob del capítulo 32? ¿Qué pasó con el Jacob del capítulo 32? Aventó primero manadas de un tipo, y manadas de otro tipo, y manadas de otro tipo, para ver si podía agarrar gracia delante de su hermano, y temblaba de miedo, ¿verdad? Temblaba de miedo. Él quería que después de que su hermano recibiera presentes, su hermano apaciguara su ira. Y luego viene el evento donde trata a Dios con él. Pero aquí no, aquí pone a su familia, pero luego él se pone adelante. Es otro Jacob, mis amados. Este Jacob ya muestra un temor, sí. No podemos decir que no tenían temor, pero podemos ver una vergüenza. Podemos ver una vergüenza, porque se postra 7 veces. Él había reconocido, Dios le había revelado el pecado que había cometido, o los pecados que había cometido contra su hermano, y él estaba avergonzado con su hermano. Y mira, mi amado, si él se puso adelante, trata de ponerte en los zapatos de Jacob. Si él se puso adelante, yo creo que Jacob pensaba: y si me mata, pues que me mate, ¿no? O sea, si me matan, o sea, bien merecido lo tengo, ¿sí? Pero ya no tiene ese temor tanto a morir. Se ve que ahora tiene una vergüenza con respecto a su hermano, ¿sí? Dios había tratado con este hombre, lo había humillado, y esta humillación que Dios hizo a Jacob, y que era claramente visible por esa descoyuntada que tenía en su cadera, o sea, ese trato con Dios era visible. Esta humillación que había recibido Jacob estaba dando sus frutos, ¿sí? Él estaba, ya no solamente era un hijo de Abraham por el linaje, ahora era un hijo de Abraham, era un hijo espiritual de Abraham, porque ya era un hijo de Abraham por la fe. Ya Dios le había concedido una fe salvífica, como se le dice teológicamente. Jacob ya había sido salvado. Pero el producto de esa salvación se ve en forma de humillación, mi amado, ¿sí? Jacob muestra una sumisión a su hermano. El inclinarse era un símbolo de respeto y de sumisión, ¿sí? Pero además iba a enfrentar a su hermano, ¿sí? Mi amado, yo creo que aquí, en este punto, es importante que nosotros veamos
nosotros, recuerden que todo texto, muchos necesitamos ver cómo lo aplicamos a nuestras vidas, ¿verdad? Y yo creo que aquí necesitamos analizar los frutos de nuestro arrepentimiento. Si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, si Dios nos ha convertido, nos ha puesto un corazón de carne y ha quitado un corazón de piedra, si hemos nacido de nuevo, ¿estamos dando fruto de arrepentimiento? No quiero decir el fruto del Espíritu, los dones, no, fruto de arrepentimiento. Aquí vemos un Jacob humillado. Y creo, mi amado, que la Biblia nos quiere decir, la palabra de Dios nos quiere decir que todo aquel nacido de nuevo debe mostrar un carácter humillado. Yo te voy a hacer una serie de preguntas que yo me hice. ¿Has experimentado que estás vacío? ¿Has experimentado que no tienes nada que dar a no ser que Dios te dé? ¿Has experimentado que dependes, o sea, que si Dios no te da, tú no tienes nada que dar? ¿Has experimentado en tu vida cristiana lo que dice Pablo, miserable de mí porque mi corazón quiere obedecer a Dios, pero mi carne va en contra de la obediencia de Dios? Y estás luchando con esto. Estás luchando realmente, o sea, estás en una tensión continua. Estás viviendo, mi amado, satisfecho con lo que Dios te da. Puedes decir, como Pablo, sé vivir con mucho, sé vivir con poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No de palabras, mi amado. En tu vida cristiana puedes decir que estás satisfecho. Tienes en tu corazón el deseo, mi amado, de que se haga realmente la voluntad de Dios en tu vida. No que nada más lo ores y que digas, bueno, porque fíjense la actitud, ¿no? O sea, una cosa es decir, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya como algo, pues ya, ¿qué más? No. Ha sido el deseo de tu corazón que quieres que realmente se haga la voluntad de Dios, que tú no sabes qué va a pasar, pero que tú quieres que se haga la voluntad de Dios y que lo que sucede lo aceptas como la voluntad de Dios. ¿Has tenido un desempeño en tu vida en donde has mostrado misericordia? ¿En donde has mostrado compasión? ¿En donde has visto el problema del otro por encima de tu problema? ¿Has procurado estar en paz con los demás? ¿Has buscado en las circunstancias que estás atravesando estar en paz? No en paz con Dios, porque la paz con Dios ya la tienes por medio de Cristo Jesús. Pero esa paz con Dios te ha llevado a vivir en paz con los demás. Y por último, ¿has buscado que los demás estén en paz con Dios? ¿Has estado predicando las buenas nuevas de salvación a los demás? Mi amado, todo esto que te acabo de decir son preguntas que yo quiero que nos estemos haciendo continuamente, porque es lo que caracteriza a una persona que ha nacido de nuevo. Y todo parte de un corazón humillado. ¿Sabes dónde lo puedes ver, mi amado? Son las bienaventuranzas que están en Mateo. Lee las bienaventuranzas, repásalas y analiza tu corazón para ver si estás dando ese fruto de arrepentimiento. Dijo Martin Lloyd-Jones, todo cristiano debe mostrar todos estos frutos, todos, aunque sea un poquito de cada uno, pero todos los frutos, porque emergen de un corazón humillado. Y Dios, a través de este pasaje, nos muestra un Jacob humillado. Pasando al segundo punto, ya una vez que vimos a este hombre humillado delante de su hermano,
esperando que se haga la voluntad de Dios. Si me ha de perdonar, que me perdone; si me ha de matar, que me mate. Vemos ahora, a partir del versículo 4, la reconciliación. En el versículo 4 dice: entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y lloraron. ¿Se fijan? El hombre que quería matarlo, que había jurado matarlo, ahora corre sobre él, se echa a su cuello, lo abraza y llora. ¿Qué imagen te trae, mi amado? ¿Cuál es la misma imagen? ¿Qué imagen te vino? Pues el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el padre ve que viene el hijo, el padre corre hacia él y lo abraza y lo besa y lo recibe. El hijo ha sido perdonado. Jacob estaba recibiendo el perdón de Esaú por pura gracia. No había hecho absolutamente nada Jacob para que Esaú lo perdonara. Pero Dios soberanamente, así como trató con Jacob, convirtiéndolo en un hombre nuevo, así tiene el corazón de todos en la mano. E inclinó el corazón de Esaú para perdonar ¿a quién? A Jacob. Yo no te estoy diciendo, mi amado, que Esaú haya sido salvo. Es más, la Biblia nos dice más adelante que Esaú no estamos hablando de un Esaú convertido y que Esaú se haya convertido en un hombre bueno. No, mi amado, estamos hablando de que el Dios que había prometido a Jacob estar con él estaba cumpliendo ¿su qué? Su promesa. Dios estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Jacob en el capítulo 31. Dijo: vete de esta tierra y yo estaré contigo. Y Jacob estaba recibiendo esa bendición de la promesa de Dios, de que Dios estaba con él y lo estaba librando de su hermano Esaú. ¡Qué tremendo Dios tenemos! Esaú, ahora sí, como decimos, de la noche a la mañana se hizo bueno, al menos con su hermano Jacob, porque Dios estaba obrando a favor de su siervo. Dios estaba asegurándose de que su promesa se cumpliera. Dios estaba mostrando que él tenía un propósito que estaba muy por encima de lo que Esaú podía pensar y de lo que Jacob podía pensar, porque sobre Jacob todavía vendría más bendición. Todavía vendría más bendición. Vemos entonces, mi amado, que aquí hay una reconciliación entre dos hermanos. Una reconciliación muy sorprendente, una reconciliación que no esperábamos, una reconciliación que solamente podemos entender que viene de parte de Dios. Porque ve nada más el versículo, abruptamente dice: y corrió y lo abrazó. Es un milagro, es una obra de Dios. Mi amado, nos recuerda este pasaje que tú y yo así fuimos reconciliados con Dios. Que tú y yo así fuimos reconciliados con Dios. Permíteme la expresión, en un tronar de dedos. O sea, a Dios le plació que un día la obra de Cristo Jesús, la justicia perfecta de Cristo Jesús, la vida perfecta de obediencia, la muerte sustitutoria o sustitutiva de Cristo, iba a ponerla en tu cuenta. O sea, te iba a poner en Cristo Jesús tus pecados, y a ti te iba a poner en tu cuenta la justicia perfecta de Cristo. Y por lo tanto, a partir de esa declaración de Dios que la hizo Él, Dios la hizo, a partir de entonces te ha reconciliado con Él mismo. Mi amado, Dios te reconcilió con Él mismo. Tú no hiciste absolutamente nada. Es más, tú ni cuenta te diste. A ti te llegó la noticia un día de que tú ya estabas reconciliado con Dios y que no tenías nada que hacer
que lo que Dios necesitaba para reconciliarse ya se hizo. Porque estás de acuerdo que para una reconciliación tiene que haber una restitución, humanamente hablando, ¿no? O sea, si tú le chocas el carro a tu vecino, pues tú ya estás en deuda con tu vecino y tu vecino va a estar enojado contigo. ¿Cómo va a ser la manera en que tu vecino se reconcilie contigo? Porque pues que le restituyas el golpe y que le arregles el carro. Entonces sí, pues otra vez muy buenos vecinos y viene una reconciliación, hay una restitución. Mi amado, esa restitución no la tuviste que hacer tú. Cristo Jesús, todo lo que le debías a Dios de obediencia, lo hizo. Cristo Jesús vivió todo lo que tú tenías que vivir en lugar tuyo. Y el castigo por tus pecados, por todos los pecados que merecían muerte, Cristo murió en lugar tuyo. Todo lo hizo Cristo, y por una declaración Dios puso una cosa acá y otra cosa acá. Una declaración judicial, un intercambio, como cantamos continuamente, un glorioso intercambio. Tú no hiciste nada, mi amado. Tú no hiciste nada, Él lo hizo. Y eso muestra el amor de Dios, en que Él, o sea, ¿no te has puesto a pensar por qué lo hizo? O sea, ¿por qué hacer a todo aquello a tu favor? Por el puro afecto de su voluntad y para gloria de su nombre. Porque todo esto, el que tú hayas sido perdonado por gracia y el que ahora vivas una vida reconciliada con Dios, es para que traigas gloria a su nombre. A final de cuentas, a Dios lo que le importa es que su nombre sea glorificado. Si tu vida reconciliada con Dios no está glorificando el nombre del Señor, entonces no estás viviendo una vida de reconciliación. No estás viviendo una vida de gozo. Como decía nuestro hermano Josué, qué gozo se siente cuando te reconcilias con tus hijos, con tu esposa, sobre todo con tu esposa, con tus padres. Qué gozo se siente, qué alivio. Mi amado, estás viviendo esa vida de gozo en que ya estás reconciliado con Dios. No estás alegre cuando estás reconciliado con alguien. Así debemos vivir, alegres, porque hemos sido reconciliados con el único que podía acabar con nuestra alma. Con el único que podía o que puede echar nuestra alma al infierno, ya hemos sido reconciliados por Cristo, por la obra de Cristo Jesús. Bendito y glorioso reconciliador. Quiero que vayamos por favor a Romanos 5, 8. Romanos 5, 8 dice este pasaje: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hemos sido reconciliados. ¿Y cómo empieza el versículo 8? Dios muestra su ¿qué? Su amor. ¿Por qué fuimos reconciliados? Es una muestra del amor de Dios. Dios muestra su amor con nosotros. La reconciliación es producto del amor de Dios. La reconciliación con Dios la lleva a cabo Él haciendo un intercambio, según a los Corintios 5, 21. Lo hemos estudiado mucho. Nuestros pecados sobre Él, su justicia sobre nosotros. Y la reconciliación con Dios nos da una nueva naturaleza. Escucha esto, mi amado hermano. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todo es hecho nuevo. ¿No te ha pasado que cuando
estás en enemistad con alguien por alguna situación y que viene una reconciliación, de repente como que te lo avientan en cara, pero es que tú la otra vez, o al revés, ¿verdad? Se supone que ya estás en paz y de repente dices, pues sí, pero acuérdate cuando me hiciste esto. O sea, aún que nosotros ya nos hemos reconciliado, somos imperfectos, somos caídos, tenemos un corazón que tiende a pecar y tarde o temprano podemos sacar esta actitud pecaminosa, ¿verdad? Dios dice, aquel que está en Cristo, aquel que ha sido reconciliado en Cristo, aquel que ha creído en la obra de Cristo, ha sido reconciliado con Dios y es una nueva criatura. Todo lo anterior pasó y ya no cuenta. Mi amado, detente a pensar. Piensa en tus pecados desde los más chiquitos a los peores. Y piensa, por favor, por un momento, que Dios ya no los toma en cuenta. No cabe en la cabeza, ¿verdad? No cabe en la cabeza pensar que es una reconciliación perfecta, porque nuestro reconciliador es perfecto, porque la obra es perfecta, porque nuestro reconciliador es Dios mismo. No podía ser de otra manera. Mi amado, gózate. Gózate en que puedes, a partir de esa reconciliación, llegar libremente al trono de la gracia para alcanzar socorro. Libremente. Si te estorba un pecado, confiésalo y Él es fiel y justo para perdonarte. Llega libremente al trono de la gracia. Tenemos un Salvador mucho más grande que nuestros pecados y mucho más grande que nuestro ser y mucho más grande que lo que nosotros podemos pensar. Ese es nuestro glorioso Salvador. Acude a Él, mi amado. Ya te reconcilió. Y si no has sido reconciliado con Dios, si tú estás aquí y no has experimentado esa reconciliación, ahorita, ahí mismo, pídele perdón a Dios y ve a Él, porque estás en enemistad con el único que puede enviar tu alma al infierno, y en este mismo momento puedes ser reconciliado con Él. Si le pides perdón y que te conceda la fe para creer que todo lo que hizo Cristo lo hizo para ti. Ahí mismo, mi amado. Solamente Dios conoce los corazones, pero ahí puedes hacerlo. Si tú crees que no estás reconciliado con Dios, si tú tienes problemas para relacionarte con tu Salvador porque no crees estar reconciliado, pídele perdón a Dios. Él es fiel y te va a perdonar. Tenemos un gran Salvador, un gran Salvador. Y tenemos todos los privilegios que tenía el primer hombre que llegó al mundo, todos en Cristo Jesús. El acceso directo a Dios, podemos obedecer directamente a Dios, podemos escuchar a Dios, podemos hacer lo que Dios quiere que haga, lo podemos hacer porque ya estamos en paz con Él. Ya estamos en paz. Y después de que esta escena de la reconciliación, vemos ya Jacob, regresamos a nuestro texto, Génesis 33. Vemos a un Jacob en el capítulo, en el tercer punto, que vemos a un Jacob a partir del versículo estoy en el 32, perdónenme. A partir del versículo 12, sí, gracias. Dice el versículo 12, entonces Esaú dijo, pongámonos en marcha. Y ya no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero dice, vámonos, ok, ya estamos en paz. Vamos, sigamos nuestro camino. Sigamos nuestro camino. Y le dice, yo voy a Seir. Luego checas los mapas para que veas hacia dónde está Seir. Seir estaba 100 y pico de kilómetros al sur. Y dice Jacob, vean las palabras de Jacob. Mira, mi hermano, yo tengo mi ganado, está débil, mis hijos son pequeños. Adelántate tú, yo me voy a ir a mi paso y allá te veo en Seir. Sí, es prácticamente lo que le está diciendo. Allá nos vemos, ¿no? Adelántate. Y dice, te dejo a alguien para que te acompañe. No, gracias.
yo me desarreglo solito, ¿verdad? Yo me voy solito a seguir, tú adelántate. ¿Ya notaste algo, mi amado? ¿A dónde tenía que ir Jacob? ¿A dónde le dijo Dios que volviera? A su tierra, la tierra de la promesa. Y él hizo un voto en Betel, en la zona de Canaán. Y él dijo, si tú estás conmigo, si tú me ayudas, si tú me llevas y me traes con bien, tú serás mi Dios. Y Dios le había cumplido todo. Y este hombre dice, ¿sabes qué? Sí, ya te alcanzo en seguir. Oh, por fin. ¿A dónde vas? Le está diciendo a su hermano que lo alcanza en seguir y él tenía que ir a Betel. Además que le miente, porque dice ahí la palabra. Dice, su hermano Esaú va a seguir y él se va a Sucot. O sea, ni siquiera mintió a su hermano. O sea, ese hombre recién convertido, ese hombre nacido de nuevo, ese hombre que ya Dios le había revelado su voluntad, ese hombre que estaba cumpliendo en el que se estaban cumpliendo las promesas de Dios, vuelve otra vez a la carne. Como te dije la vez pasada, ¿ya te viste en Jacob? Vuelve otra vez a la carne. O sea, le miente al hermano, por miedo quizá, no sabemos, porque además cuando el hermano le dice, te dejo gente para que te ayude, no, gracias, o sea, no vaya a ser que se te vaya de repente a subir otra vez y probablemente haya sido por miedo, no confió en las promesas de Dios. Le miente al hermano, pero además, él se va, ahí dice, versículo 17, y Jacob siguió hasta Sucot, y ahí edificó casa e hizo cobertizos para su ganado, por eso el lugar le puso por nombre Sucot, ¿sí? Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem. Entonces, vemos a este hombre otra vez desconfiando de las promesas de Dios, mintiéndole al hermano, y llega hasta este lugar en Siquem. Llega primero Sucot, ya está del otro lado del Jordán, brinca el Jordán y ya está Siquem. Siquem ya era parte de Canaán, ya era parte de la tierra prometida. Pero insisto, él no tenía que llegar a Siquem, tenía que llegar a Betel, porque ahí es donde hizo la promesa. Él ya está en la tierra de Canaán, en una ciudad en la que no tenía que ir, y ahí levanta un altar y hace para adoración al Señor, y lo hace, y le dice, y le pone, igual que su padre Abraham, compra la tierra, igual que su padre Abraham, bueno, su padre en el sentido del linaje, compra la tierra y hace un altar para adoración, pero no era Betel, era Siquem. Vemos entonces que Jacob no confiaba, no acabó de confiar en las promesas del Señor, una falta de confianza en sus promesas, y podemos ver que es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Como creyentes, aún teniendo las promesas de Dios en Cristo Jesús, que son tantas y tantas y tantas promesas que nos deberían de llevar a la obediencia. Las promesas, no los mandamientos, las promesas de Dios nos deberían de llevar a obedecer los mandamientos. Las promesas de Dios nos deberían de llevar a poner la mira a un lugar y sí es bandear a veces, pero no perdernos. Pero a veces desconfiamos y no creemos las promesas de Dios. No las creemos. ¿Cómo estás, mi amado, aferrándote a las promesas de Dios? ¿Cómo estás aferrado a que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo? Te apartó para Él, te está santificando para Él y te glorificará igual que a Jesucristo. ¿Hay alguna promesa mayor que esa? Que vas a tener la posibilidad de ver a tu Señor y Salvador tal como es y vivir eternamente en su glorioso reino perfecto para siempre. ¿Qué más promesa que esa? Además de otras promesas que tenemos aquí en la tierra.
No quiero citar tantas y tantas, pero esa sublime y suprema promesa no te ayuda, mi hermano, a obedecer. Vemos en este Jacob a un Jacob incompleto, a un Jacob que no terminó, nos muestra su humanidad, que mora todavía el pecado. Mira, no me voy a meter en el siguiente tema porque ya le corresponde a otro hermano predicarlo, pero dale una leidita y nada más fíjate cómo empieza el siguiente tema. ¿Qué pasa en el siguiente tema? En el siguiente capítulo. Un acto terrible, ¿sí? La violación de una de las hermanas. ¿En dónde? En Siquem. ¿Por qué fue Jacob a Siquem? ¿Te fijas? O sea, no tenía nada que hacer ahí. Ahí había gente malvada y pasó lo que pasó. Ya lo vamos a dejar así con 3 puntos, ¿verdad? Pero la desobediencia de Jacob trajo sus consecuencias. Terribles consecuencias. Aquí, la Biblia hay temas muy duros, pero es para que nosotros aprendamos, dice la palabra, para que nosotros aprendamos que la desobediencia no es cualquier cosa. Podemos acarrear consecuencias sobre nosotros o sobre nuestra familia. Ahí está, la consecuencia fue sobre una hija. Y lo que le siguió del conflicto que hubo. Entonces vemos un Jacob con una obediencia a medias, pero nos está apuntando al perfecto Jacob, a quien obedeció perfectamente las promesas de Dios, a quien se mantuvo perfectamente en todo lo que Dios quería y en aquel en quien sus promesas se cumplieron y se cumplirán, el Jacob perfecto, nuestro Señor Jesucristo. O sea, este Jacob imperfecto nos recuerda que todavía no llegaba el Jacob perfecto. Está apuntando a aquel a quien obedecería de manera perfecta y aquel que sí, hasta el final, haría toda la voluntad de Dios. Hasta la cruz, hasta la muerte y la muerte de cruz. Nos tiene que llevar, mis amados, a humillarnos delante de Él, pedirle perdón y pedirle que nos ayude en nuestra debilidad, porque tenemos el Espíritu de Dios a ser cada vez más obedientes, impulsados por sus promesas. Porque ves, si te fijas cómo Dios está, perdona, disculpa la expresión si es muy brusca, pero metiendo la mano para que las cosas se vayan, para que las circunstancias vayan ocurriendo conforme a su propósito. Mi amado, así es en tu vida y en mi vida. Dios está interviniendo en tu vida y en mi vida para que su propósito se cumpla en ti. Y todo eso será sí y amén en Cristo Jesús. Porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta palabra, porque cuando iniciamos un año, Señor, en donde hay tantos planes, tantas metas, tantas cosas pendientes, afanes que quedaron pendientes, Padre, tú nos recuerdas que hay un propósito supremo, sublime, majestuoso, que has de cumplir en nosotros, en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a asirnos a este propósito. Ayúdanos a vivir la vida que tienes para nosotros en Cristo. Ayúdanos a ir a ver a nuestro glorioso Salvador en todas las áreas de nuestra vida para ser impulsados a la obediencia. Perdónanos si hemos querido obedecer para justificarnos. Ayúdanos a obedecer con un espíritu de gratitud, Señor, y con la confianza de que ya somos reconciliados contigo, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida reconciliada con gozo, y que la esperanza en la gloria de Cristo Jesús en nosotros sea todos los días de nuestra vida. Esa gloriosa esperanza de estar con nuestro precioso Salvador. Gracias te damos, Señor, porque ese es un don que solo a tus hijos nos has concedido. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias, hermanos. Buenas noches.